Hola, buen día, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien y trabajando en el tema 3 para hacer la entrega entre hoy y el miércoles. Bueno, vamos a comenzar con el último tema que vamos a trabajar en este primer momento pedagógico, que va a ser el tema 4, que son ángulos y razones trigonométricas en triángulos rectángulos. Este tema va a ser corto, lo vamos a trabajar solamente en estas dos clases de esta semana, es decir, la de hoy y la del miércoles, para que la próxima semana sea evaluado y se entreguen las actividades, pues ya tenemos que entregar notas al cierre de la próxima semana. Bueno, pues entonces este tema es bastante, es como el abreboca al inicio de lo que vamos a estudiar todo el segundo lapso, que es trigonometría. Y pues por eso es importante que cada cosa o cada aspecto que vayamos manejando, tratemos de interiorizarlo, de que nos apropiemos de esos conceptos y esos saberes, porque los vamos a seguir utilizando en la medida que vayamos avanzando en el conocimiento de la trigonometría. Bueno, empecemos. Bueno, vamos primero a conocer los ángulos. Ya nosotros, digamos, en geometría, desde que a lo mejor en los últimos años del nivel primaria y ya en lo que llevamos educación media, la parte de geometría hemos visto los ángulos, los hemos visto como una figura que se forma por dos semirrectas que parten de un punto común. Digamos, ese concepto geométrico hasta estos momentos pues fue suficiente. Ahora, para poder conocer de manera más ya avanzada, para aplicarla a nivel de trigonometría y de otros aspectos, ya debemos conocer la definición más formal de ángulo. Entonces, si consideramos los puntos A y B de la semirrecta de la figura, la semirrecta comienza en A y pasa a través de B, continuando en forma indefinida, lo cual es indicado por la punta de la flecha. La punta de flecha nos indica que esta es una semirrecta. Recordamos que una semirrecta pues tiene flecha en un solo de sus lados, que significa que ella se extiende infinitamente. Luego, si ahora hacemos rotar la semirrecta AB alrededor del punto A, es decir, mantengo fijo el punto A y simplemente rotaría lo que se indica mediante la flecha curvada en la siguiente figura, obtenemos el ángulo alfa. La posición inicial de la semirrecta se conoce como lado inicial del ángulo y la posición final se denomina lado terminal. Entonces, básicamente un ángulo en su definición formal es el que se forma cuando yo roto una semirrecta, dejando fijo su vértice desde su punto. Entonces, el ángulo alfa, observamos aquí la flecha del arco de la curva, observamos que ella se movió desde su lado inicial, roto, hasta su lado terminal donde ella se detuvo. Y ese es mi ángulo alfa. Los ángulos son denotados a menudo con letras del alfabeto griego, tales como alfa, beta, gamma, etc. También podemos denotar los ángulos mediante tres letras, tales como A o B, donde A y B son puntos sobre los lados inicial y terminal respectivamente, y O es el vértice. Y se expresa como esta notación que parece un menor, pero observan que la parte de abajo es planita. El ángulo A o B. Entonces observamos aquí, el lado inicial es A, por eso el ángulo se llama A primero. El O es el vértice, por eso el vértice siempre va en el centro. Y B es el lado terminal, el punto sobre el lado terminal. Entonces, este es el lado inicial. Observamos que él giró, se rotó a la derecha ahora y me forma el ángulo A o B. O sea que cualquiera de estas dos notaciones es aceptada. Yo puedo conseguir los ángulos denotados con las letras griegas, o también en muchas ocasiones ya en estudios se utiliza las tres letras. Cualquiera de las dos formas es válida. Luego, si la rotación se efectúa en el mismo sentido de giro de las agujas del reloj, condición que generalmente se llama a favor del reloj, el ángulo generado se dice que es negativo. Observamos de esta forma. El ángulo es negativo porque el giro
o la rotación del lado inicial se hizo en el mismo sentido de las agujas del reloj. Por eso el ángulo es negativo. Luego, si la rotación se efectúa en sentido contrario al giro de las agujas del reloj, que se llama contrarreloj, el ángulo se dice que es positivo. En este caso observamos, tengo el lado inicial por aquí, mi vértice, y la rotación o el giro se hizo en sentido contrario a las agujas del reloj. Entonces, por eso el ángulo beta es negativo, perdón, es positivo. Luego, si la semirrecta realiza un giro completo alrededor de su vértice, se dice que ha efectuado una revolución, ¿sí? Una vuelta completa. Es una revolución y coincide su lado inicial con su lado terminal. Él arrancó de aquí, dio la vuelta completa, dio un giro completo y volvió al mismo lado, al mismo lugar. Entonces, eso es su lado terminal, coincide con su lado inicial y es una revolución. Si la semirrecta realiza un giro de media revolución alrededor de su vértice, el ángulo generado se llama ángulo llano. Observamos aquí, este es mi lado inicial, en este caso giro aquí un ángulo positivo que va en contra de las agujas del reloj. El lado terminal llega aquí y entonces el ángulo es un ángulo llano. Si la semirrecta realiza un giro de un cuarto de revolución alrededor de su vértice, el ángulo generado es un ángulo recto. Observamos aquí, está el lado inicial y hago la rotación y está el lado terminal. Este es mi ángulo, este es un ángulo recto porque es un cuarto de revolución. Ahora, las medidas de los ángulos. Los ángulos pueden ser expresados en varias unidades de medidas. Una de ellas es la medida en grados. Un grado, que se denota de esta manera, 1 con este circulito aquí a la superior derecha, es la medida de un ángulo formado al girar el lado inicial 1 sobre 360 de una revolución. Una revolución corresponde a 360 grados, que sería la vuelta completa. Media revolución es un ángulo llano que corresponde a 180 grados. Y un cuarto de revolución, que es el ángulo recto, corresponde a 90 grados. A veces se utilizan también submúltiplos de un grado, que sería el grado sexagesimal, que es el minuto y el segundo, de manera que un minuto equivale a 1 sobre 60 grados y un segundo equivale a 1 sobre 3600 grados. Un ángulo expresado en grados, minutos y segundos puede adoptar formas como 13 grados, 10 minutos, 12 segundos. Esta notación se usa mucho en la parte cartográfica cuando la gente se necesita ubicar en los mapas. Podemos utilizar el siguiente esquema para pasar de una unidad a otra, donde cada salto de una unidad a otra significa una multiplicación si voy de una unidad mayor a una menor o una división si voy de una unidad menor a una mayor. Todo siempre por 60. De esta manera, si voy de grados a segundos, entonces sería un salto, dos saltos, entonces multiplico por 3600, pues sería 60 por 60. Y si voy de segundos a grados, entonces divido. Dependiendo de segundos a minutos serían 60 y de minutos a grados otros 60. Vamos a hacer unos ejemplos. Aquí traigo la figura para ubicarnos. Expresa los ángulos dados. Estos ángulos están dados en grados decimales, es decir, en grados están completos, no en sexagesimales. Lo voy a llevar a sexagesimales, es decir, lo voy a denotar con grados, minutos y segundos. Entonces, ¿qué es lo primero que hago? Vamos a hacer estos dos. En este caso, este signo negativo lo que indica es que el ángulo es generado en el mismo sentido de las agujas del reloj. Y este ángulo que está positivo es generado con un giro en el sentido contrario a las agujas del reloj. Entonces, lo primero que hacemos para hacer la equivalencia o llevar de grados decimales a los grados sexagesimales, entonces sería, la parte entera la dejamos igual, 120 grados o 120 grados. Luego voy a trabajar con la parte decimal. Entonces, ¿qué hago? Para llevar de grados a minutos, tomo la parte decimal, que es 0,256 grados, y la voy a multiplicar por 60 para llevar eso a minutos. ¿Por qué voy a multiplicar? Porque voy de grados
a minutos. Entonces es un solo salto, va de una unidad mayor a una menor, entonces multiplico por 60. Eso me da 15,36, eso está ya en minutos. Luego voy a llevar 2 minutos a segundos. ¿Cuáles son los minutos? La parte decimal que me quedó de la transformación de grados a minutos. Entonces la parte decimal será entonces 0,36. Igual, como voy ahora de minutos a segundos, multiplico por 60. Eso me daría para llevarlo a segundos. Eso me da 21,6 segundos. Y lo dejamos hasta ahí. Y entonces, los únicos que podemos dejar con decimal son los segundos. Los minutos, y no. Entonces me quedarían 120 grados, 120 con 256 grados. Eso equivale a 120 grados. 15 minutos, tomamos solo la parte entera de los minutos, y 21,6 segundos. Hacemos este otro, tengo el ángulo es negativo y simplemente su símbolo lo que va a utilizar. Menos 180 grados, lo trabajo igual parte entera, 180 grados. Luego, para llevar de grados a minutos, tomo la parte decimal, que es 0,34. Como voy de grados a minutos, multiplico por 60 minutos, para que me den los minutos. Sería 0,34 por 60, 20,4 minutos. Y luego, para llevar de minutos a segundos, me quedaría 0,4 minutos por 60 para llevarlo a segundos. Eso me da 24 segundos. Eso quiere decir que menos 180 con 34 grados equivale a menos 180 grados, 20 minutos, que es la parte entera de la conversión de grados a minutos, y 24 segundos, que ya es lo que me dio cuando llevé de minutos a segundos. Luego, expresa los ángulos dados en grados sexagesimales, que me lo dieron en grados sexagesimales, lo vamos a llevar a grados decimales. Entonces, aquí tengo mi escalita. Entonces vamos a convertir ahora estos que me dan en grados sexagesimales, lo vamos a llevar a grados decimales. Vamos a hacer estos dos ejemplos. Tengo 50 grados, son los mismos 50 grados, ¿verdad? Grados de grados. Luego vamos a llevar minutos a grados. Eso significa que voy subiendo de una unidad menor a una mayor. Entonces voy a dividir entre 60. Entonces los 30 minutos para llevarlo a grados serían los minutos entre 60. Eso me da en grados. Eso me da 0,5 grados. Luego vamos de segundos a grados, es decir, desde segundo hasta grados. Entonces estoy haciendo dos saltos. Como estoy haciendo dos saltos, voy a dividir por 60 por 60, que es 3600. Entonces sería aquí 60 15 segundos entre 3600 para que eso me dé en grados. Aquí me va a obtener en la calculadora, les va a salir seguramente con notación científica. Le va a salir 4,16 periodo en 6 por 10 a la menos 3. Recuerden que eso es notación científica y simplemente lo que hace es que el exponente, al ser negativo, le indica la cantidad de ceros que hay antes de encontrar las cifras entre 1 y 9. Entonces, en ese caso, como es 4,16, entonces por 10 a la menos 3, eso lo que significa es que hay delante 3 ceros. Sería 0,00 y ahí sí colocan las cifras que les aparecen en la calculadora. En este caso, pues vamos a trabajar con 2 o 3 decimales, 3 cifras que sean distintas del 0. Luego, para hallar la equivalencia, simplemente sumamos las respuestas. Eso significa que 50 grados, 30 minutos, 15 segundos va a ser 50 grados más 0,5 grados más 0,00416 grados. Y esto me da el total. De ahí que 50 grados, 30 minutos, 15 segundos equivalen a 50,504 grados. 50,504 grados. Hacemos lo mismo con este otro. Tengo menos 45 grados, pues siguen siendo menos 45 grados. Cambio de minutos a grados, entonces voy bajando. Entonces, como voy subiendo de minutos a grados, divido 70 entre 60 para que me den grados. Eso me da 1,16 grados. Luego de segundos a grados, voy de segundos a grados, estoy subiendo 2 veces, por eso es 18 entre 3600 y me da 0,005. Eso de igualito les tuvo que haber dado 5 por 10 a la menos 3. Entonces, eso es 3 ceros antes del número, 5. Simplemente aquí sumo
menos 45 grados. Recuerden que este signo no se va a sumar como negativo. Simplemente es la forma en que se generó el ángulo, en qué sentido se generó. Entonces esto es 45 grados más 1,16 grados más 0,05 grados. Eso me da menos 46,165 grados. Luego, menos 45 grados, 70 minutos, 18 segundos equivalen a menos 46 grados, menos 46,165 grados. Ahora, otra forma de medir los ángulos es el radián. El radián es la medida de un ángulo que tiene su vértice en el centro de un círculo y subtiende, es decir, genera, en el momento en que yo hago el giro, genera un arco sobre la circunferencia del círculo de la misma longitud al radio del círculo. Entonces observamos aquí está la definición de radián. El radián, digamos, es una de las formas de las medidas de ángulos más utilizadas ya en cálculos y en estudios superiores. Entonces es muy bueno que ya nos ubiquemos con la definición del radián y el uso que le vamos a dar. Entonces observa que la longitud del arco que se forma de la circunferencia del círculo es de la misma medida del radio del círculo. Eso es el radián. Ahora, un ángulo de 360 grados equivale a 2 pi radianes. Por tanto, un ángulo de 180 grados corresponde a pi radianes. Vamos a multiplicar los grados por pi entre 180 grados para convertirlos en radianes. Y vamos a multiplicar los radianes por 180 grados entre pi para convertirlos en grados. Vamos a hacer un ejemplo. Convierte los siguientes grados en radianes. Sin calculadora y con calculadora. Vamos a ver, vamos a hacer los dos igual. 270 grados. Entonces, como estoy llevando de grados a radianes, voy a multiplicar por pi entre 180. Recordamos que debajo del 270 se supone que hay un 1 y me quedaría 270 por pi, 270 pi. Y 1 por 180 grados es 180 grados. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? 270 lo simplificamos con el 180 porque me dicen que sin calculadora. Cuando me dicen sin calculadora significa que el ángulo va a quedar con notación de número pi. O sea, vamos a llevar el número pi denotado con la expresión del ángulo. Entonces simplemente simplificamos, 0 con 0, se cancela, 27 tiene tercera, que es 9, y 18 tiene tercera, que es 6. Después vuelve 9, tiene tercera, que es 3, y 6 tiene tercera, que es 2. Y ahí me queda 3 medios de pi. Eso significa que 270 grados son 3 medios de pi radián. Y ahora con calculadora hacemos el mismo trabajo. Estoy llevando de grados a radianes. Entonces multiplico por pi entre 180. 487 se multiplica por pi, pero ¿quién es pi? 3,14. Vamos a aproximar o vamos a trabajar aproximando por defecto con esas dos decimales o pueden trabajar con 3 decimales si lo desean. Aquí debajo se supone que hay un 1, 1 por 180, 180. Y aquí observamos que por eso dijimos que con calculadora, porque vamos a trabajar con la expresión decimal del número pi, que sería 487 por 314 entre 180, eso me da 8,495 radianes. Y esa está aquí, 487 grados equivale a 8,495 radianes. Aquí sigo con la tabla de convertir porque vamos a hacerlo al revés. Convierte los siguientes ángulos que están expresados en radianes, ahora lo vamos a llevar a grados. Sin calculadora y con calculadora. Este está sin calculadora, está expresado en términos de pi. ¿Qué hacemos? Igualito, como estamos ahora llevando de radianes a grados, ahora voy a multiplicar por 180 entre pi. Sería menos 3/4 de pi por 180 grados entre pi. Entonces, al multiplicar sabemos que igual es lineal. 3 pi por 180 grados, esto me da 540 pi. Y 4 por pi, pues queda 4 pi. Cancelo el número pi y me queda 540 entre 4. Eso me da 135. Simplificando, 540 tiene mitad que es 270, 4 tiene mitad que es 2. Luego 270 tiene mitad que es 135 y 4 tiene mitad y la mitad de 2 es 1, entonces queda 135. Eso significa que menos 3 medios de pi es igual a 135 grados. Luego, ahora aquí lo vamos a hacer con la calculadora. 7,184 radianes lo vamos a llevar a grados. Para llevar de radianes a grados multiplico por 180 grados entre pi.
me quedaría 7,184 por 180 grados entre, aquí se supone que hay un 1 por pi, pi. Resuelvo esto de aquí arriba, me da esto, el número pi, 3,14 y resuelvo. Eso me da 411,8 grados. Significa que 7,184 radianes son 411,8 grados. Bueno, ya con esto terminamos la clase por hoy. Este tema 4 solo serán 2 clases, la de hoy 16 y la del 18 y 19 de noviembre, para ser evaluado la próxima semana del 24 al 27. Recuerda revisar los lineamientos para la evaluación de este tema. Los mismos serán publicados en la próxima clase. Así tendrás tiempo suficiente para que puedas realizar el envío de las mismas de manera oportuna. Entre las actividades de evaluación está la transcripción de esta clase que debe estar transcrita de forma completa. Si deseas ampliar lo visto en esta clase, te recomiendo estos 4 enlaces. Y si tienes alguna pregunta, pues ya sabes que puedes preguntar a través del foro de ayudas del aula o a través de la mensajería privada de la plataforma o vía WhatsApp. Que estés muy bien.